Este es Nelson Alexander Flores Pacheco, alias La Mula, uno de los líderes de la polémica Mara Salvatrucha, quien se convirtió en el enlace criminal más importante de esta pandilla en Estados Unidos y los poderosos cárteles de México. Este canal no hace apología al delito. Se recomienda discreción. Que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Nacido en El Salvador y exiliado hacia los Estados Unidos, La Mula dio sus primeros pasos en el mundo del AMPA dentro de la Park View Locos, la clica o célula pandillera compuesta por miembros de las maras establecidos en Los Ángeles, los mismos que le abrieron las puertas para contactarse con sus connacionales de la MS-13. Desde allí empezó a realizar actividades significativas para este grupo transnacional, como adornar su cuerpo con los polémicos tatuajes que identifican a los integrantes de las maras, además de ser partícipe en asesinatos, extorsiones y secuestros por los que La Mula estuvo preso no una ni dos, sino en 3 oportunidades. Es un criminal crecido y formado en los Estados Unidos de Norteamérica. Además, inició su carrera delictiva y criminal en varios estados de aquella nación. Se relacionó desde joven con asesinos, sicarios, miembros del crimen organizado, de quienes aprendió a hacer negocios criminales. Este es el análisis del Dr. Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad pública y nacional de El Salvador, e incluso logró obtener vínculos relevantes para expandir el negocio y darle trabajo a sus compañeros que huían de El Salvador. Es una persona que encontró la llave de hacer grandes negocios corriendo poco riesgo, y la evidencia son las condenas bajas a las cuales ha sido condenado y ha cumplido. Ha sido una de las personas con un rol muy silencioso, pero que ha generado altas ganancias financieras a sus estructuras. Como todo buen criminal, la prisión fue el lugar donde La Mula empezó a forjar sus oscuros vínculos con la Mexican Mafia, conocida como M. Un puñado de pandilleros que tienen gran influencia con el resto de presos de su misma alcurnia y latinos dentro de las cárceles estadounidenses, de acuerdo a lo reportado por Inside Crime. Sus operaciones delictivas y criminales eran todas fuera de El Salvador. Sus contactos y relaciones eran en los Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos mexicanos. Logró desarrollar buenos contactos cerca de la frontera México y Estados Unidos, en zonas donde se desarrollan todo tipo de negocios de narcotraficantes y estupefacientes, tratante de personas y armas. Así que por hacer diferentes operaciones en negociar a los mejores precios y con cárteles que pudieran mover grandes cantidades de droga, le quedaban altas ganancias, de las cuales hacía parte y distribuía a programas de la ME y MS-13. Increíblemente, a La Mula no le bastó con conectar a las maras con las mafias mexicanas, sino que también fundó su propia pandilla o clica llamada Los Columbus Criminal Locos, que le servían de puente con sus pares en el crimen de países como Honduras y Guatemala, donde mucho del dinero que se logró ganar en Estados Unidos era enviado a sus coequiperos en estos países. Es de esa forma y bajo ese recorrido criminal que La Mula logró formar vínculo con uno de los socios más importantes para la MS-13 y los M en la frontera entre Estados Unidos y México. Se trata de los renacientes y poderosos caballeros templarios, originarios de Michoacán, con quienes hizo aún más rica su propia pandilla y organización criminal, como lo detallan informes de la Fiscalía General de la República. La relevancia para la MS-13 es económica. Fue un operador y encomendero de negocios criminales. Les mostró una ruta que para la MS-13 en El Salvador era incipiente y no encontraban cómo operar y obtener un tributo de sus programas fuera de El Salvador, que además fuera rentable y sin riesgos para los cabecillas en El Salvador. Es un psicópata, un hombre frío, calculador, sin remordimientos, con mucha astucia y además facilidad de engañar y mentir. Más específicamente, en 2011, La Mula salió de El Salvador apoyado por una secretaria de la M ubicada en San Diego, California, solo para establecerse en Tijuana, la llamada ciudad del pecado por el tipo de negocios ambiciosos para hombres como Flores y miembros de la MS-13. Esta persona es la radiografía
y el perfil nato de las pandillas en pleno 2023. Son sociedades criminales transnacionales que su único y principal objetivo es el lucro, es lograr maximizar sus ingresos millonarios, lavar dinero, mejorar y ampliar sus negocios de fachada y arriesgarse menos, ser cada vez más silenciosos, asesinar menos y ser más audaces. Sin embargo, al tratar de pasar desapercibido y operar en la sombra, sorpresivamente el 20 de mayo de 2020, Nelson Alexander Flores Pacheco fue capturado en una de sus pequeñas tiendas fachada, conocida como Tecate Six en Tijuana, y entregado al FBI. Su detención los pegó bien feo, califica una vieja pandillera de la MS-13. Mula era el consejero, el que siempre tenía una salida, el que siempre de una manera u otra encontraba cómo apoyarnos en lo que fuera. Una vez en suelo estadounidense, fue trasladado a Ohio para enfrentar sus cargos, donde se declaró culpable, y en 2021 fue sentenciado a 5 años de prisión en Florence, Colorado. Y en ese mismo año se abrió un nuevo caso que lo acusa de distribuir metanfetamina e importarla ilegalmente hacia Estados Unidos, por lo que se estima que su tiempo tras las rejas sea aún más largo. La relevancia para la MS-13 es económica. Fue un operador y encomendero de negocios criminales. Les mostró una ruta que para la MS-13 en El Salvador era incipiente y no encontraban cómo operar y obtener un tributo de sus programas fuera de El Salvador, que además fuera rentable y sin riesgos para los cabecillas en El Salvador. Es un psicópata, un hombre frío, calculador, sin remordimientos, con mucha astucia y además facilidad de engañar y mentir. Sin embargo, con su extenso prontuario del crimen, la pregunta que queda en el aire es si el presidente Nayib Bukele realmente pediría su extradición hacia El Salvador y que cumpla su condena en el nuevo y polémico centro de confinamiento del terrorismo como parte de su guerra contra las pandillas. El daño mayor ha sido para la sociedad de Estados Unidos. Sus investigaciones especializadas deben, y espero, que logren una condena ejemplarizante. Y la misma debe ser pagada y cumplida en su totalidad, pues en los Estados Unidos. El nuevo penal de máxima seguridad en El Salvador ha sido construido y diseñado para pandilleros criminales que han cometido delitos y graves crímenes contra salvadoreñas y salvadoreños. Este criminal fue formado en las calles y centros penales de Estados Unidos, no en El Salvador. Cada país debe ser responsable de sus criminales y establecer su propia política criminal. Ahora te preguntamos, ¿crees que su captura puede ser un debilitamiento para el vínculo entre las pandillas con los caballeros templarios? Si te pareció interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones.